Ahí está. Mil disculpas. Eh, Compartir pantalla. Como le decía, ya quedan los últimos 15 minutos. Las instituciones en la teoría neoclásica no son importantes o deben agilizar justamente o promover la eficiencia asignativa o la eficiencia del mercado. En cambio, en la economía política las instituciones son muy relevantes, las instituciones se cristalizan a través del derecho muchas veces y las instituciones tienen que ver con el comportamiento de todos los demás agentes, de las clases sociales, de esta sociedad más estratificada. Y en este sentido son tan determinantes las instituciones para la economía política que determinan la forma del capitalismo, es decir, cómo es el capitalismo actualmente, por ende, así como existen teorías mutables que mutan a través del tiempo, las instituciones pasa lo mismo porque el comportamiento es dinámico, el comportamiento de las clases sociales, de esta sociedad más estratificada, cambia constantemente. Y por ende hay un capitalismo particular, no es lo mismo el capitalismo del siglo XIX que el capitalismo del siglo XXI. Son totalmente distintos porque las instituciones son distintas. Eh, bueno, esto ya un poquito también lo habíamos visto. Digo, ¿existe conflicto en estas sociedades? Para la economía no existe conflicto. Habíamos dicho, hay un win-win, es decir, los productores ganan, los consumidores ganan a través del mercado, entonces no hay conflicto. Y esto también me parece importante para el derecho, porque en economía política existen intereses contrapuestos, existe el conflicto, y me parece importante porque el derecho es eso, básicamente es tratar de administrar el conflicto, o cómo administramos el conflicto para vivir en sociedad, es eso el derecho, básicamente. En términos prácticos, ¿no? En ese sentido me parece mucho más valioso, y de nuevo es una opinión, ver economía política en derecho y no ver economía. ¿Existe heterogeneidad en la sociedad? Bueno, para la economía no, todos los individuos son iguales, todos los individuos son iguales, todos los individuos son racionales, y por ende, como todos los individuos son iguales, si estudio a un individuo, ya después puedo saber el comportamiento de toda la sociedad, porque son todos iguales, se comportan de la misma forma, todos son racionales, estudio a un individuo y veo cómo se comporta y lo sumo a ese individuo respecto a toda la población y ahí obtengo el comportamiento de la sociedad, ¿no? En cambio, no, en economía política es distinto, es decir, existe desigualdad y existe asimetría de poder y por ende existe conflicto, ¿no? Existen clase social, existe desigualdad, existe eh, poder prácticamente. Bien, hasta acá, ¿se entiende esto que estamos discutiendo? ¿Comentarios, sugerencias? Eh, ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, esto es un poco el panorama para entender, de nuevo, a nuestra opinión, por qué es importante estudiar economía política y no tanto economía. Es decir, no focalizarnos únicamente en la matriz dominante en términos teóricos, que es la teoría neoclásica, que es la economía, ¿no? Bien, también para entender un poco las diferencias. El término libertades, yo entiendo que en derecho se estudia bastante, o por lo menos eh, eh, existe una filosofía muy importante del derecho que versa sobre las libertades, sobre la libertad de la sociedad. Bueno, ¿cómo la entiende la economía y cómo la entiende la economía política? La economía va a decir, eh, bien, todos los individuos son libres de tomar sus decisiones, por ende, como decía, son racionales, son libres de adquirir el bien que desean, nadie los obliga, es decir, por más que haya una moda y esté de moda comprar un iPhone, bueno, no importa, el consumidor tendrá sus preferencias, podrá comprarlo o no,
de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus deseos, al punto tal de que puede rozar lo vulgar, si se quiere. ¿Por qué? Porque dicen en economía, todos somos libres y por ende el desempleo es un desempleo más bien voluntario, en el sentido, si hay desempleo es porque hay gente que prefiere más el ocio que el dinero, es decir, están tomando una decisión para estar desempleada. Eh, y por ende se lo conoce como desempleo voluntario. Es decir, en economía todos somos libres de tomar nuestras propias decisiones y le hacemos caso a nuestros deseos y preferencias. En cambio, en economía política dice algo parecido, pero totalmente distinto a su vez, que es todos somos libres, pero hay algunos que son más libres que otros. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son más libres porque también al existir desigualdad, este, y hay gente que tiene más recursos que otros, bueno, tiene más libertad, tiene más libertad para escoger el mejor servicio de salud, la mejor educación, la mejor vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, hay personas que son más libres que otras personas tienen, como no tienen tantos recursos, bueno, eh, no van a poder acceder o no tienen tantas eh, libertades para escoger a la mejor salud, a la mejor educación, a la mejor vivienda. En este ejemplo de que existe desempleo voluntario en la economía, en economía política, escucho un micrófono, si lo pueden silenciar, se escucha ruido de ambiente. Em, en este ejemplo de existe desempleo voluntario, bueno, en economía política va a decir un trabajador o una trabajadora es libre de ofrecer su servicio en el mercado de trabajo, pero si no lo hace, bueno, no llega a fin de mes. Y bueno, eso es una limitante social, ¿no? En términos de qué tipo de sociedad estamos viendo, bueno, en economía política, como habíamos dicho, es una sociedad mucho más jerarquizada, en el sentido que hay una base y una pirámide. Muchas veces se estudia esto, es decir, cuáles son los procesos de redistribución desde de la base de la pirámide hacia la punta, la cima de la pirámide. En cambio, en economía todos parten de las mismas condiciones. Incluso hay algunas vertientes de la economía que ven a la pirámide invertida, en el sentido de que los más poderosos mantienen a los, entre comillas, en este caso del desempleo, a los más vagos, ¿no? Eh, todo lo contrario que en economía política. Es decir, si en economía teníamos una sociedad eh, igualitaria, en el sentido que todos somos iguales, en economía política es una sociedad jerarquizada. Y con esto ya finalizando, cuáles son las problemáticas que vamos a estudiar y que se diferencian? Esto para poner un ejemplo, lo que más estudia justamente la economía es esto, las decisiones individuales, como habíamos dicho, cuáles son el comportamiento de los segmentos poblacionales o cómo es el comportamiento de la población a través de los individuos. Recientemente se están haciendo estudios comportamentales, o experimentos comportamentales que están siendo bastante cuestionados en términos éticos, porque tratan de estudiar a los individuos como si fuera una rata de laboratorio prácticamente, en lo que respecta a la economía, ¿no? Y cuáles los métodos que tienen para encontrar esas verdades de la economía. Hay un estudio muy reciente que se realizó en Kenia. Kenia es un país pobre en África, desarrollado a través del Banco Mundial y que se aplicó en Nairobi, que tenían problemas. Nairobi es la ciudad, la capital de Kenia, porque Kenia estaba teniendo problemas de impago en la factura del agua. El agua para un país africano es lo mismo que, no sé, que, mm, que cómo calentarse o el gas en Siberia. Sin agua no podés vivir prácticamente.
Bueno, se realizó un estudio para ver cómo se comportaban estos individuos y por qué no estaban pagando y cómo solucionar este problema de impago. Que, de nuevo, si hay impago, hay un problema de eficiencia, hay un problema si los recursos son escasos, bueno, tienen que pagar los que dan uso a ese servicio, según los economistas. El problema está en que para hacer este experimento, bueno, se les cortó el agua a un grupo de personas en un barrio pobre de Nairobi y, y se tenía como grupo de control a otro segmento poblacional. Grupo de control refiere a lo mismo que esto, que con el caso de la vacuna actualmente, es a uno le ponen la vacuna y al otro le ponen el placebo, y para ver cómo se comporta, si es que existe un diferencial de anticuerpo en las personas que se aplican la vacuna o no, prácticamente. Por eso siempre hay un grupo de control. El tema acá es que, bueno, estas personas no tienen el consentimiento, y sí, en el tema de la vacuna sí existe el consentimiento de las personas, es decir, firman, yo sé que es probable que me van a poner un placebo y bueno, quiero contribuir a la ciencia, ¿no? En este caso no ocurre eso. Y bueno, se les cortó el servicio para ver cómo era el comportamiento de las personas. ¿Por qué se les cortó el servicio? Porque estos grupos de economistas entienden que son todas las sociedades igualitarias, es decir, todos los individuos son iguales, son todos racionales, entonces no hay un problema si se lo corta a un grupo de un barrio pobre como si se lo corta a uno de un barrio rico. En el caso del barrio rico no se lo van a cortar porque lo van a pagar, no va a tener este problema de impago. Bueno, en esto que quiero decir, que muchos economistas están teniendo estas metodologías que pueden ser cuestionadas en términos éticos porque parten de una metodología que entienden a todos los individuos como si fueran iguales y que no importa el contexto en el cual se desarrollan esos experimentos. Estamos hablando de un país africano, un país pobre, etcétera, etcétera. Para ellos es lo mismo. En cambio, en economía política, las problemáticas tienen que ver muchas veces con el tema del poder económico. El poder económico es el poder que desarrolla justamente en esta sociedad jerarquizada, quienes están en la cima de esta pirámide. Es muy importante el poder económico porque, por ejemplo, existe intereses contrapuestos, lo sabemos, no es lo mismo, o podemos preguntar o cuestionarnos quién tiene más poder, si el empresario o los trabajadores, y de ahí nace justamente la economía marxista. ¿Quién tiene más poder, si los países centrales o los países periféricos? Y de ahí nacen las teorías del desarrollo y las teorías de la dependencia. ¿Quién tiene más poder económico, si el hombre o la mujer en la economía y en la sociedad en general? Y de ahí nace la economía feminista. ¿Quién tiene más poder en términos de relación del ser humano respecto a la naturaleza? Y de ahí nace la economía ecológica. ¿Qué poder económico tiene el Estado? Y de ahí nace también la economía keynesiana. Es decir, el poder económico en la economía política es muy importante porque estamos partiendo de esto, de una sociedad jerarquizada. Y los que están en la cima siempre van a tratar de tener, de reproducir una institución, una regla de juego que los van a favorecer, y si no lo favorecen, tratar de cambiarla siempre. Bien, un poco esto se entendió, y ya finalizando la clase, que estamos pasando de escasos minutos, son las 10:35, pero con los problemas que tuvimos me parece que está justificado. ¿Se entendió hasta acá cuál es la diferencia? ¿Cuál es, no sé qué opinen ustedes, si es mejor ver economía, economía política, si se entendió todos los conceptos que estuvimos viendo? ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia? Profe, estas Se entendió diapositivas las vas a perfecto. subir al... Perdón, profe, ¿estas diapositivas las vas a subir al Classroom? Sí, 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 exactamente. Por eso dije, al Classroom subimos todo: clase, grabadas, presentaciones, bibliografía digitalizada,
guía de preguntas sobre la bibliografía, se va a subir todo. Así que no tengan problemas con eso. O sea, no es que si no entendieron, incluso si no entendieron bien un concepto o idea, con esto de que va a ser grabada, bueno, lo pueden ver varias veces al video. No va a haber problema en eso. O yendo al extremo, si no pueden asistir a la clase, no hay ningún problema porque van a tener a su disposición el video. Dicho esto, como les comentaba, seguramente vamos a cambiar el día para que puedan asistir todos, es decir, en la segunda clase semanal la vamos a desarrollar en otro horario, vamos a ver cuál, sinceramente no lo sé ahora, pero desde ya se lo vamos a transmitir, se lo vamos a comunicar por el campus, por el Google Classroom, no tengan problemas. Si la próxima clase, el lunes a las 9, vamos a tener clases en el horario habitual, así que, bueno, eso. Espero que le haya servido la clase, que haya sido interesante, que se haya entendido, que es lo más importante también, que haya sido lo más entretenido posible para ustedes. Bueno, no sé si hay dudas, comentarios. Profe, una pregunta. ¿Podría repetir la bibliografía que no llegué a escucharla antes? Se las voy a dejar en el... Sí, ahí ya se las pongo. Lo pasé tan rápido porque, nada, ustedes lo van a tener. Se lo voy a subir, van a tener la presentación. La bibliografía es esta. Está en el programa. Le agregué este texto que es más reciente, que está muy bueno, de economía política, que es más reciente del 2018, un manual. Ahora después se lo voy a pasar. Está bastante bueno porque diferencia muy bien. Estos dos textos versan más sobre economía política y este hace una diferenciación bastante mayor de economía y economía política. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario, sugerencia? No sé a qué te referís con texto del libro. No sé qué será el libro para vos. Pues estoy viendo el chat. Pero igual, más allá de todo, digo, la bibliografía está digitalizada. Yo me imagino que sí. Bien, sí, me imagino que deben ser las fichas, los tomos. Este no, este de economía política de Boy y Francina no está en las fichas. Se lo voy a pasar digitalizado. No lo van a encontrar a este texto, el último, en la ficha de cátedra. Por eso le decía. Y por eso se los paso todo digitalizado, para que lo tengan. Entonces, si lo quieren imprimir, lo imprimen, y si no, lo leen a través de la compu. Bueno, no se olviden de contestar la encuesta. Se las voy a pasar también por el campus. Para nosotros es importante conocerlos a ustedes. Son preguntas muy generales. Es anónima la encuesta, así que no tengan problemas en responderla. Bueno, no sé si hay otra pregunta, comentario, sugerencia. Profe, si puede pasar otra vez por el chat lo de la encuesta, porque como se cortó Sí, el Zoom anterior, se borró en el chat. sí. Voy a tener que... Y el chat está acá. Bueno, ahí está. Gracias. Desde ya van a ser 3 videos porque paramos 3 veces, así que les pido mil disculpas. Esto no va a volver a pasar. Les pido mil disculpas. Por lo técnico, siempre es posible que pase al principio este tipo de inconvenientes. Bueno, sin más, si no tienen ninguna otra duda, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya servido. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Gonzalo por asistir. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene.
Gracias Chao, gracias. a todos. Gracias a vos. Chao, gracias.